Qué pena, disculpen la tardanza, pero es que me enredé con una cosa acá y no me di cuenta la hora que era ahí. Estaba acabando algo y no podía dejar la mitad acabando. Bueno, ¿cómo están? Como un día, cada día paramoso en Bucaramanga. Como de las 4 de la mañana está lloviendo. Muy bueno, continuemos con eso. ¿Está bien la presentación? ¿Me confirma, por favor? Listo, también no tenía conectado acá esto. Ahora sí. Entonces habíamos visto fuerzas, ¿cierto? Y habíamos, sacamos, pero quedamos acá, ¿cierto? Si no estoy mal. Calculando, vamos acá el cuento rápido. Vamos un recuerdo rápido para ambientarnos y dónde estamos acá. Miremos acá, calculábamos el factor de, son dos mecanismos de falla, igual para Tomio-Sifin Corona, ¿sí? Uno es por resistencia, entonces el cálculo se hace de la misma forma que se hace para los otros tipos de las reducciones que hemos visto. Sí, calculamos la fuerza que soporta el material por flexión, entonces acá utilizamos Sn, que es el del material, B el espesor, módulo normal o paso circunferencia normal, ¿cierto? Y acá es lo siguiente, bueno, y acá pues acá a la derecha en libras, perdón. Acá lo siguiente, acá observen que acá hay el factor de Lewis se saca de la siguiente forma. Yo acá lo saco aproximando el número de dientes de la rueda ZG y el número de dientes del tornillo, que es el número de entradas. Si ese número es mayor que 40, yo puedo aproximar el factor de Lewis, lo aproximo de acuerdo al ángulo de presión normal, ¿cierto? A ese teta n. Entonces, ahí ese caso es bastante simple, ¿cierto? Bueno, pues como los ángulos de presión están normalizados, no hay necesidad de interpolar, ¿cierto? Entonces, ese por resistencia, sigamos acá, por desgaste, lo calculo de una forma similar, ¿cierto? Fuerza de desgaste igual a geometría, diámetro, espesor B, y KW, que es un parámetro de material que lo saco de esa tabla, ¿cierto? Entonces, de acá venimos y, bueno, acá tenemos para unidades métricas y unidades inglesas, ¿cierto? Y comenzamos con ángulo de presión normal, ¿cierto? 14,5, 20, 25, 30. Y de acuerdo a la combinación de materiales, acero, bronce, ¿cierto? Voy a extraer este parámetro KW, ¿cierto? Listo. Y pues este parámetro KW lo enchufo acá en esta ecuación y calculo la fuerza que soporta el diente por desgaste, ¿cierto? Tengo FW, tengo FD, ¿cierto? Ya tengo FD, tengo FS, ¿cierto? Tengo FW y pues ahora calculo fuerza dinámica, ¿cierto? Haciendo siempre la misma comparación. La fuerza que soporta por flexión es mayor es mayor a la fuerza pero la fuerza dinámica es menor que la fuerza que soporta por flexión y la fuerza que soporta por desgaste, ¿cierto? Esa fuerza dinámica entonces la calculamos con con esas relaciones, ¿cierto? Yo acá puedo calcularla, bueno, acá la tengo en unidades métricas, ¿cierto? Y aquí en unidades inglesas, ¿sí? Y acá pues lo calculo en la columna de la izquierda, acá la calculo, bueno, acá está con la fuerza transmitida y acá con la potencia, ¿cierto? HP. Hay dos formas de calcularla. Y observen que todos tienen un parámetro velocidad media, que es la velocidad que se mide, la velocidad pues en este caso acá la velocidad de la rueda, ¿cierto? NG, vayan a ir así de acá, ¿listo? Y con ese parámetro BMG, la velocidad media, lo enchufo acá y calculo la fuerza transmitida, ¿cierto? Bueno, entonces esos son los mecanismos de cálculo. Llegamos acá también y calculamos las fuerzas, descomponer la fuerza normal en el flanco del diente del tornillo, ¿cierto? Y acá observen que pues es lo mismo que se hace en las pasadas, ¿cierto? Por ejemplo en helicoidales, ¿sí? Solo que acá voy a tener es una fuerza
esa componente, ¿qué es? Esa componente no es más que la fuerza de fricción. Como tengo velocidades relativas entre la rueda y el tornillo, tengo una fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces acá me entra, tengo que entrar a tener en cuenta, o sea, tengo que tener en cuenta esa pérdida, ¿cierto? Bueno, entonces eso por ese lado, ¿cierto? Entonces acá sí tengo que tener en cuenta esa fricción. Entonces ahora vamos a ver. Entonces como tengo fricción, ¿cierto? Yo voy a tener entonces, voy a calcular una eficiencia. Entonces, la eficiencia, recuerden que es la eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Ustedes que ya habían visto termodinámica, es cuando le... ¿Qué es eficiencia? ¿Es una razón de qué? ¿Alguien me colabora con eso? ¿Aló? ¿Es una razón entre qué? Lo que se entrega y lo que se... Lo que se entrega sobre lo que qué. O sea, la salida sobre la entrada, ¿sería? Sebastián Arias. ¿Listo? Es cierto, cierto, así es, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un bombillo, ¿sí? Y a ese bombillo acá le meto una potencia, que es que V por I, ¿sí? Y acá me va a botar una potencia en forma de iluminación, ¿cierto? Por ejemplo, si acá le meto 100 vatios, ¿sí? Y aquí voy a sacar 90 vatios, ¿sí? ¿Eso qué es? Eso es, tengo una eficiencia de, le entro 100 y me sale 90. Tengo una eficiencia del 0,9 o del 90%, ¿cierto? Eso es simple, eso es esto, una medida muy estándar, muy, muy simple, ¿sí? Y que me da una idea global de un sistema, ¿cierto? Bueno, eso para recordar. Eso no tiene complique. Entonces yo puedo calcular acá una relación también entre la potencia que le entrego y la potencia que le entra a la transmisión y la potencia que sale, ¿sí? O sea, me explico, aquí gráficamente voy a tener algo de esta forma, ¿cierto? Las transmisiones generalmente son así como una especie de cajita, ¿cierto? Y entonces acá viene este y acá viene, opa, ¿sí? Este es Fabián Darío Pineda, sí. Sí, entonces, ¿por qué? Porque acá viene la rueda y acá viene el tornillo, ¿sí? Entonces, se propaga la aclaración ya que lo mismo me pasa acá, es algo más o menos así, ¿cierto? Entonces acá lo que estoy diciendo es, acá le entra una potencia de entrada, ¿cierto? Y por efecto de esa fricción, ¿cierto? Acá voy a tener una potencia de salida, ¿cierto? Así simple, ¿ok? Esas eficiencias pues me va a depender de qué, pues tengo que tener en cuenta las velocidades de giro. Recuerden que potencia es qué. Potencia entonces sería fuerza por velocidad lineal o torque por velocidad angular. Entonces acá tengo que tener en cuenta diámetros, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta diámetro de la rueda, diámetro del tornillo y velocidad relación de reducción, ¿cierto? Entonces son parámetros geométricos, ¿cierto? Todos están definidos. Los introdujo acá en estas fuerzas, ¿cierto? Pues fuerza que entra, fuerza que sale, ¿sí? Y al simplificar, pues esa simplificación es tediosa de hacer,
no vale la pena hacerla acá, llego a esta conclusión. Entonces, acá, si quiero que miremos esto, ¿cierto? Esta ecuación que está acá me da ¿qué? Me da una relación que es, observen que es netamente geométrica, ¿cierto? Tengo lambda, que es el ¿qué? Ángulo de hélice del tornillo, ¿cierto? Y tengo phi sub n, que es el ángulo de presión, ¿cierto? Entonces son parámetros que son parámetros netamente geométricos, ¿sí? Entonces solamente son particulares, esa eficiencia es particular a cada transmisión, ¿cierto? Una vez establecida la geometría, esos parámetros son invariantes, ¿cierto? Bueno, entonces, y la otra que me depende, obviamente, pues me va a depender acá también de la fricción, ¿cierto? El coeficiente de fricción, ¿sí? Claro, observen que si esa fricción no existe, si esa fricción cero, ¿qué pasa? ¿Qué me queda? Me queda que coseno, este coseno se me va, coseno sobre seno es ¿qué? Es cotangente, ¿cierto? Y tangente sobre cotangente me queda 1, n igual a 1, ¿cierto? La potencia que entra es igual a la potencia que sale, ¿cierto? Bueno, acá simplemente están escritas de dos formas, simplemente escritas de dos formas, no es más, ¿cierto? ¿Para qué? Para simplificarla, ¿sí? Por eso son ecuaciones equivalentes. Bueno, entonces, pero acá el problema es establecer esta fricción, ¿cierto? O sea, medir eso no es una tarea simple, ¿cierto? Establecerlo, eso, a lo menos es botar un coeficiente de fricción, pero decir, bueno, qué tan cierto sea o no, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, bueno, se hicieron estudios experimentales, ¿cierto? Y esa fricción se encontró que depende de la velocidad, ¿cierto? De la velocidad, esa velocidad relativa. Entonces, ¿qué hacían? Ellos cogieron, midieron, yo tengo una relación de velocidad teórica, ¿cierto? Por ejemplo, número de dientes de la rueda sobre número de dientes del tornillo, ¿cierto? O velocidades, ¿cierto? Velocidad de entrada de la rueda y velocidad perdón, tengo otra cosa en la cabeza. Y velocidad de salida del tornillo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, eso es el teórico, ¿cierto? Entonces, yo cojo acá, por ejemplo, se coloca un encoder acá, ¿sí? Mido la velocidad de entrada y acá lo mismo, pongo otro encoder y mido mi velocidad de salida, ¿cierto? Y pues si hay una diferencia, ¿qué sucede? Pues tiene que ser una velocidad, porque una pérdida, ¿cierto? Entonces esa pérdida está medida, bueno, esto acá puedo también pasarlo a velocidad lineal, ¿cierto? La velocidad lineal acá, la velocidad lineal de una tiene que ser igual a la velocidad de la rueda y aquí, acá perpendicular, velocidad del tornillo, ¿cierto? Esas velocidades esa diferencia, la diferencia va a ser esa velocidad de rozamiento, ¿cierto? Velocidad perdida, ¿cierto? Eso como para tratar de explicar esas ecuaciones de dónde salen, ¿cierto? Entonces, y se encontró que eso depende de esa velocidad, de esa diferencia de velocidades, ¿cierto? Y pues se hizo simplemente un ajuste, ¿cierto? Un ajuste de datos, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá, yo puedo aproximar el coeficiente de fricción μ, puedo aproximarlo de acuerdo a esta ecuación, ¿cierto?
dependiendo de esa velocidad relativa, ¿cierto? Entonces calculo primero la velocidad relativa, aquí en la parte de abajo, ¿cierto? Mi velocidad lineal por la velocidad angular sobre coseno de omega, ¿cierto? Y de acuerdo al rango en el que esté, si estoy entre 3 o 70, de 3 y 70 o de 70 a 3000, calculo mi factor de mi coeficiente de fricción, ¿cierto? Con el coeficiente de fricción lo enchufo acá y encuentro la eficiencia, ¿cierto? Bueno, eso para explicar cómo se calcula. Pero también quiero que encontremos acá cómo varía esa eficiencia, ¿cierto? Que eso sí me parece interesante porque me da luces sobre en qué valores debo estar, ¿cierto? Esto acá perdón, lo que lo comemos ahorita. Ahorita miramos esa parte, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, acá tengo graficado el ángulo de avance en la parte inferior, ¿cierto? El ángulo de avance del tornillo contra eficiencia, ¿cierto? Pero observen que eso me va a depender del ángulo de fricción, ¿cierto? Entonces, del ángulo de fricción, perdón, del coeficiente de fricción. Entonces acá está graficado para diferentes coeficientes de fricción. F, en este caso acá en esta gráfica, F es mu, ¿cierto? Y pues, obviamente, al tener mayor coeficiente de fricción, ¿cierto? Ese término que está acá, pues obviamente ese término va a ser va a tener mayor incidencia, ¿cierto? Porque me va a entregar menos potencia a la salida, ¿sí? Entonces, la potencia va a disminuir. La potencia disminuye, entonces, por lo tanto, la eficiencia disminuye, ¿cierto? Entonces, claro, observen que acá esto es mu, ¿cierto? F es mu, ¿sí? Y observen, por ejemplo, que se encuentra que tengo un rendimiento, vamos a decir un ángulo de rendimiento, pero si una mesa de rendimiento alrededor de 30 y 60, ¿cierto? Para coeficientes de fricción altos. Si el coeficiente de fricción ya me empieza a disminuir, ¿sí? Esa eficiencia se aplana, ¿cierto? Que es lo esperado, ¿no? Es lo esperado. Si yo no tengo fricción, pues yo no voy a tener pérdidas y la potencia que entrego no se me está perdiendo, ¿cierto? Bueno, lo otro que quiero que miremos acá es esto, ¿sí? Observen, por ejemplo, que acá, por ejemplo, en esta ecuación, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si mu es mayor que lambda? Acá, por ejemplo, ¿cierto? En esta ecuación. Observen que si mu es mayor que lambda, ¿sí? Significa que la rueda no va a girar en el sentido contrario, ¿sí? Entonces es una condición bien interesante, ¿sí? Bien interesante. Claro, pues obviamente comparándolas en radianes, ¿cierto? Es bien interesante porque significa que acá, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Acá en esta cajita, más bien acá, perdón, ahí está, eso ya está demasiado rayado. Acá, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si la fricción, perdón, para no embarrarla. Sí, si mu es mayor que lambda, sí, señor. Si mu es mayor que lambda, solo gira en un sentido, ¿cierto? O sea que solamente voy a girar de acá y acá tendría, si esto gira así, esta va para allá, esta gira así, ¿cierto? Solamente voy a tener ese, ¿cierto? No voy a tener el otro sentido que sería, o sea, pero en otras palabras, solamente
pues se puede alimentar por la rueda. Y aquí me equivoqué, acá me equivoqué en una cosita. La alimentación no va acá. Acá tampoco hay alimentación. Acá. Esto gira acá, digamos, gira en ese sentido, ¿cierto? Viene así, este va a girar así para acá, ¿sí? Si este gira hacia afuera, este gira acá hacia adentro, ¿cierto? Perdón. Dime. Dependiendo de lo que estoy buscando, ¿cierto? Ok, entiendo que entiendo, electroasistida. Pero sí, no, no, tienes toda la razón, no sé. Sí, eso no tengo en la cabeza, lo tengo en otro lado. Tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Sí, porque o sea, si yo estoy haciendo esto, si yo alimento por acá, eh, si yo alimento por ahí, eh, significa que por cada vuelta de la rueda, esto va a girar m veces, claro, o sea que por cada 360 grados, esto va a girar m, el tornillo va a girar m 360 grados, ¿sí? Y por este ángulo, ¿sí? Eso se va a bloquear. Sí. No sé, se me ponen las luces acá. ¿De acuerdo? Y precisamente a eso es lo que iba, sino que lo o sea, lo dije fue al contrario, como el Chapulín. Eh, Cuando ese mu es mayor que lambda, solamente lo puedo alimentar en un sentido, no puedo alimentarlo en el otro sentido, ¿sí? O sea, yo solamente se va a utilizar para reducir velocidad, más no para ampliar velocidad, ¿cierto? Eh, generalmente el problema es reducir velocidad, ¿sí? Eh, Eso pues, listo, no hay problema, yo sí puedo reducir. Pero, por ejemplo, en el caso que tenga que mi equipo por alguna razón deba ser reversible, por ejemplo, una prensa, ¿cierto? Listo, yo tendría que tener alguna forma, por ejemplo, la prensa de tornillo, ¿sí? No sé, se me ocurre algo acá, un compactador de basura, por ejemplo, ¿cierto? Esto funciona algo más o menos así, ¿sí? Eso acá es fijo, ¿cierto? Algo muy simple. Y acá va a venir Jesús David Blanco Barragán, sí. Acá va a venir mi fuera, ¿cierto? Pues, ¿yo qué? Yo voy a tener acá algún actuador que me gire eso, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, si acá hay un elemento, estoy utilizando una transmisión sin corona, listo, no hay problema. Acá puedo utilizarla si la transmisión entra por acá, sale por acá, ¿cierto? Y tengo un momento lineal, ¿cierto? Convierto un movimiento rotacional a un momento lineal, no hay problema, ¿cierto? Pero eso en un sentido, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando tengo que hacer la contracción? Esta contracción acá no va a funcionar. Entonces, yo debería colocar, ¿cierto? Algún elemento que eh,
que haga una separación, ¿cierto? Que los aísle. Sea, por ejemplo, el caso de un embrague. Sí, exactamente, un embrague, ¿sí? Algún elemento de esa naturaleza, ¿cierto? Claro, aquí en este caso se me hace una solución muy complicada. Yo puedo tener simplemente un actuador hidráulico, me parece más simple, ¿cierto? De momento más costoso, pero mucho más simple y más libre de mantenimiento, ¿sí? Otra solución sería, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto acá, por ejemplo, en algunas puertas, sobre todo en las puertas de los conjuntos residenciales, ¿sí? Eso funciona así. Acá hay un brazo, ¿cierto? Y acá hay un brazo articulado, ¿cierto? Y acá es lo más grandecito acá. Eso más o menos así, ¿sí? Y esta parte acá es retráctil, ¿cierto? Pues claro, yo iba a colocar acá un sistema neumático hidráulico, se hace muy costoso porque pues, no solamente tener un compresor para accionar una puerta parece inoficioso, ¿cierto? Para que esto entre y salga, ¿cierto? Entonces acá se pone eso ya lo venden, venden toda la solución, lo llaman actuadores lineales, ¿cierto? Que es una solución de ese tipo, ¿cierto? Un reductor de ese tipo. Es un sistema eléctrico, un servo, lo que llaman un servo, ¿sí? Y acá se me cuenta es un actuador lineal, ¿sí? Acá una modificación simple que se le hace para convertir ese momento rotacional lineal, pero es básicamente eso, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, yo necesito que tener movimiento en los dos sentidos, ¿cierto? Para que mi puerta abra y para que la puerta cierre, ¿cierto? A eso es lo que voy, ¿de acuerdo? Esos elementos entonces ¿vienen qué? No se necesita conocer al detalle de sistemas de diseño, cuando se hace el montaje, no se necesita conocer al detalle de estos métodos de cálculo, y simplemente le dicen conexión entrada, conexión salida, ¿sí? Y ya, eso no tiene complique, pero pues yo creo que es bueno saber eso, de dónde viene esa notica que le va a aparecer ahí. ¿Listo? Bueno, entonces acá en esta gráfica encuentro la variación de la fricción, ¿cierto? Pero la variación de la eficiencia de acuerdo a la fricción, lo esperado, pues yo que hago, de aquí esto qué conclusión saco, pues hombre, que yo siempre quiero tener fricción baja, ¿cierto? Tengo mayor fricción, voy a poder aprovechar más potencia, ¿de acuerdo? Acá hay una tabla que me relaciona velocidad, ¿cierto? Velocidad V sub R acá, ¿sí? Así ya aumenta la velocidad y acá de acuerdo al lambda, al ángulo de avance, ¿cierto? Y pues acá pues ya está la fricción en porcentaje, ¿cierto? Esos son porcentajes, pero la fricción no, pero la eficiencia, ¿sí? Bueno, entonces les decía, acá yo tengo por efecto de esa velocidad de esa velocidad se llama Rolling Velocity, ¿cómo se dice? Velocidad de fricción, ¿sí? V sub R es velocity, ¿sí? Por eso le digo, a veces se me sale un anglicismo ahí. Por efecto de esa V sub R, de esa velocidad de fricción, se me va a generar un calor, ¿cierto? Esa potencia disipada, esa potencia se me convierte en calor y hay que disiparla de alguna forma, ¿cierto? Entonces, eso hay que calcularlo de alguna forma, rápidamente, ¿cierto? Eh, un curso rápido de transferencia de calor. Yo tengo tres formas de transferencia de calor, hay tres mecanismos, ¿cierto? Recordemos rápidamente. El primero es conducción, que yo lo hago en sólidos, ¿cierto? En sólidos tengo, por ejemplo, una pared, ¿cierto? Pues una pared de una casa. Las casas que miran hacia el aeropuerto acá en Bucaramanga, en la tarde están expuestas al calor y a las 7 de la noche el calor es insoportable, ¿cierto? Porque acá viene
el calor del sol, ¿cierto? Y acá va a tener un incremento de temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo acá tengo un espesor que le voy a llamar, bueno, delta X, ¿cierto? Y acá voy a tener una temperatura en ese punto, acá tengo una temperatura acá en ese otro punto, ¿cierto? Pues acá voy a tener un perfil de un cambio de temperatura que es de esta forma, es una forma lineal, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que, bueno, acá viene un calor, ¿sí? Yo voy a decir entonces que esa unidad de calor por unidad de área, ven acá, área, área transversal, ¿cierto? Será igual a que, a ver si es una constante K que depende del material, el delta temperatura, final menos inicial, sobre el espesor. Acá me queda el área, creo que es acá, upa. Acá, Juancho Mara, ahí tiene que estarse revolcando en este momento porque está haciendo quedar mal. Acá tengo, espérate, déjame revisar esto. Esto lo estoy haciendo de cabeza. La K está en vatios. El profe la va arriba. ¿La va arriba? Sí, porque eso está en vatio metro cuadrado, ¿cierto? Vatio metro cuadrado grado, ¿sí? ¿La va arriba? ¿Segura? Debe ser porque por unidad creo que sí es. O sea, si la cuesta en vatios, sí queda arriba. Sí. Sí, porque esos vatios son metro cuadrado. Listo. Entonces esta acá, perdón. Esta acá, a mí pregúnteme cosas de sólidos, cosas de fluidos de calor. Esos van para otro lado, yo por un lado, ellos van para el otro. Así que no me pregunten de eso. No me interesa, es un chiste. Esta acá pues depende del material, ¿cierto? Todos sabemos que si esto está hecho de qué, de ladrillo, ¿sí? La diferencia va a ser de temperatura va a ser alta. Si esto está hecho de qué, de metal, la diferencia de temperatura va a ser muy pequeña, ¿cierto? O sea, a colocarlo aquí en colorcitos para... Esto está hecho de metal, yo tendría un perfil de temperatura más o menos así, ¿cierto? Temperatura más o menos uniforme. Si está hecho de ladrillo, tendría una diferencia de temperatura mucho más pronunciada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ladrillo le llamamos que es un material aislante, ¿cierto? Entonces eso se llama conducción y ocurre en sólidos. Otro mecanismo es la convección que ocurre en fluidos, o sea, líquidos y gases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde tengo conducción? Perdón, convección. Lo que llamamos un radiador de un carro, ¿cierto? Yo aquí tengo un elemento, un serpentín de esta forma, ¿cierto? Por acá viene un líquido caliente, ¿cierto? Por la tubería. Acá viene una temperatura 1 y acá está una temperatura 2, ¿cierto? ¿Qué sucede ahí? Yo pongo ese serpentín en el radiador del carro, ¿para qué? Para enfriarlo, ¿cierto? ¿Dónde se enfría eso? Pues porque como eso está andando, o yo acá hago circular, pongo un ventilador, hago circular un flujo de aire, por ejemplo, ¿sí? En un carro, flujo de aire que viene así, eso va a venir perpendicular. Y pues es aquí, ahí ¿qué va a hacer? Va a retirar calor, ¿cierto? Retira calor, ese mecanismo se llama convección. Ese calor retirado es proporcional a el incremento de temperatura, delta H. Aquí el área sí va aquí abajo, ¿cierto? Tampoco, el área también va arriba. Sí, el área va arriba. Así que Juancho Maray no me vea. Sí, porque el H también tiene más unidades. No, ya, sí, perdón. Acá ya me acuerdo de mi error. Acá este K está en unidades lineales. Listo. Bueno, esto es convección, ¿cierto? Y ocurre en fluidos. Y el otro método es radiación, que ocurre en espacios vacíos, en el vacío, ¿cierto? Bueno, principalmente. Simplifiquémoslo ahí para no
complicarnos mucho la vida. Eso ocurre, ocurre cuando es calor transmitido por ondas electromagnéticas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que si esto viene aquí del Sol, la energía que recibimos viene del Sol, ¿sí? Entonces, del Sol a la Tierra llega por ondas, ¿cierto? Entonces, ese calor es aproximadamente, una constante sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, y por una temperatura la 4, ¿cierto? Acá hay unos factores también que dependen del tipo del color, dependen de la forma, bueno, una cantidad de cosas ahí. Sí, eso no nos incumbe en este momento, ¿sí? Después en transferencia se entretienen bastante con eso, ¿sí? Pues es un problema completamente diferente a esto. ¿A qué voy? A qué voy que pues si yo estoy generando un calor, ¿cierto? Pues en este caso en mi reducción el calor está por dentro, ¿sí? Yo tengo que especificar alguna forma de sacar, de llevar ese calor de adentro hacia afuera, ¿cierto? Y pues, ¿por qué? Porque yo no puedo operar un equipo a una temperatura más elevada de lo que debe operar, ¿cierto? Un problema ahí, por ejemplo, es el lubricante, ¿cierto? Yo puedo tener, aceites multígrados, ¿cierto? Que tienen una respuesta de viscosidad mucho más estable en el tiempo, ¿cierto? Viscosidad, bueno, voy a colocar acá viscosidad, ¿cierto? Y puedo tener algo así, lo que es un aceite multígrado, ¿sí? O puedo tener un aceite que sea un aceite mucho más simple, que sea algo así, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo pierdo viscosidad? Voy a tener separación, o sea, el aceite se me va a salir, se va a desplazar entre dos superficies que están en contacto, ¿cierto? Acá hay aceite, ¿cierto? Y si la viscosidad baja, esa película que se encuentra acá se me va a desplazar, ¿cierto? Se va a ir, entonces tendría contacto metal-metal, ¿cierto? Entonces, por eso yo trato de evitar temperaturas elevadas y se ha encontrado acá que para, bueno, un tipo de aceites monógrados, por llamarlos de alguna forma, es recomendable no pasarse de ese valor de temperatura de operación, ¿cierto? Entonces yo necesito retirar ese calor, ¿cierto? Entonces eso generalmente se hace por dos medios, ¿sí? Observen que, listo, en este caso, voy a hacer otro dibujito acá más fácil. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá mi transmisión, ¿sí? Acá mi cajita, ¿sí? Y acá voy a tener ese calor, ese generado por la fricción, tengo que sacarlo, ¿cierto? Entonces, como les decía acá, ese calor retirado, ese calor transmitido va a ser proporcional al nivel de temperatura, que sería la temperatura interna y la temperatura externa de la pared externa, el espesor de la caja, ¿cierto? Y el área, ¿cierto? Entonces observen que a mayor área, voy a retirar más calor, ¿cierto? Yo no quiero pero aumentar temperatura, ¿cierto? Entonces yo necesito aumentar el área. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aletearlo, exactamente. ¿Sí? Primer examen de transferencia de calor. Aletas, ¿cierto? Que son esos elementos, ¿cierto? Los electrónicos, por ejemplo, le llaman a eso disipadores de calor, y pues para ellos es muy simple porque ellos cogen acá simplemente y sacan es una cantidad le dicen, tenga este disipador para tantos vatios, ¿cierto? Listo, ¿sí? Son cálculos ya, para ellos es un proceso de selección, ¿cierto? En electrónica es un proceso de selección. Sí, para uno ya es un problema de cálculo. Yo tengo que calcular ese disipador para que me disipe tanta potencia, ¿cierto? Eso es proporcional al área.
Entonces lo que hago son superficies extendidas. ¿Listo? Bueno, eso que estaba ahí, perdona ahí las imprecisiones, ¿sí? De los mecanismos de transferencia. Digo, esa no es exactamente mi área. Hice cosas que la estaba tratando de acordarme de cabeza de esas cosas. Listo. Aunque debería tenerlas frescas. Usted las tiene más frescas que yo. Bueno, entonces bueno, a eso voy, ¿cierto? Entonces para eso, para no tener que hacer esos cálculos que son, pueden ser complicados, ¿cierto? Sobre todo está, por ejemplo, un cálculo bastante complejo es calcular esos factores de transferencia de calor, ese H, ¿cierto? Eso no es una tarea, no es una tarea simple, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque depende de muchos factores. Entonces, lo que se ha hecho, se tienen soluciones ya para esos casos en particular, ¿cierto? En el que se quita la tarea por ejemplo, de esos cálculos, ¿cierto? Del factor H, ¿cierto? Y lo que se hace es lo siguiente, se hace es, bueno, este modelo, a partir de este modelo, ¿cierto? Se hacen simplificaciones, se hacen suposiciones, por ejemplo, las temperaturas de operación, ¿cierto? Temperatura interna, temperatura externa, se trabaja dentro de un rango en base al calor generado que es proporcional a la velocidad, que eso proporciona a la fuerza transmitida, o sea que en último es proporcional a la potencia, ¿cierto? Y acá está parametrizada, por ejemplo, el área mínima que debe tener, por ejemplo, de acuerdo al C, que es la distancia entre centros, ¿cierto? Entonces acá se tienen una serie de consideraciones, claro, asumiendo que si yo voy a disipar calor, en que si acá está mi transmisión, ¿cierto? Yo voy a transmitir esta y esta distancia entre centros, ¿cierto? Bueno, aquí están planos diferentes, pero si esta distancia entre centros, entonces el área que ocupa eso va a ser, se parametrizan en esos términos, ¿cierto? Entonces yo acá con esto tengo que tener un área mínima. ¿Listo? De acuerdo a esa distancia. Entonces para que me garantice poder disipar ese calor generado, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Y acá voy a encontrar, por ejemplo, ese factor H, ¿cierto? Que lo puedo sacar, puedo sacar de acuerdo de acuerdo al área que tenga, ¿cierto? O puedo calcular el H que necesito, que voy a tener, ¿sí? Y de acuerdo al H, por ejemplo acá, ¿sí? Yo de acá voy a tener un área mínima, ¿sí? De acuerdo a esa área mínima, voy a establecer un H determinado y voy a tener la temperatura la temperatura máxima de operación, ¿cierto? En donde este calor puedo calcularlo con estas expresiones de acá, ¿cierto? O con esta, o con esta, o con esta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, esta me parece que es la más simple de todas, ¿sí? Tendría el calor que se me produce viene dado por un factor de conversión de potencia en caballos, ¿cierto? Y de acuerdo a la eficiencia, ¿cierto? Esta acá está en BTU hora, esa unidad se usa en aire acondicionado, ¿sí? De resto no creo que se use en otra más, ¿cierto? Esta acá una kilocaloría, ¿son cuántos? Son 4.12 kilojoules, ¿cierto? Sí, es 411, 412, se me escapa el factor exacto, ¿sí? Entonces acá creo que es 412, 125, si no estoy mal. Entonces yo acá también puedo calcular, ¿qué? Puedo calcular, bueno, acá acá pasarlo a unidades internacionales, sí, con mucha simplicidad, ¿cierto? Pero recuerden que eso es potencia, ¿no? Esto es potencia, ¿cierto? Trabajo por unidad de tiempo. ¿Listo?
Es lo que quiero que vean acá. ¿Listo? Entonces, de esa forma yo puedo establecer cuál es el área mínima que necesito, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, pues acá entonces, acá con eso establezco el H, ¿cierto? De acuerdo o en unidades del sistema métrico o en unidades del sistema inglés. ¿Listo? Bueno, eso está sacado, esa tabla sacadita directo del libro de Fires, ¿sí? Acá en este sistema inglés es medio cansón por las unidades, ¿cierto? Porque aquí ese H se expresa en unas unidades, bueno, que no estamos como muy familiarizadas con ellas, ¿cierto? Pero lo bueno es que esas unidades da directo, ¿cierto? Bueno, ¿esto para qué? Para explicarles cuál es el mecanismo, porque en este caso también hay que calcular el área mínima que se requiere, ¿cierto? Si no puedo disipar el calor solamente con el área lateral, ¿cierto? Acá solamente dibujé 3. Acá también tendría también la cara de abajo y la cara trasera, ¿cierto? Ese es el caso máximo, si asumiendo que acá está aislado en la parte de abajo, perdón, ¿sí? Si esa área, la suma de esas áreas laterales, área lateral, es menor que el área mínima, entonces, ¿qué debo hacer? Tendría que aletearlo, como se dice, ¿sí? Tengo que especificar de alguna forma aumentar esa área, ¿cierto? Y la forma más simple es hacerlo con aletas, ¿cierto? Por eso ustedes ven, acá por ejemplo, acá creo que se ven, alcanzan a ver algo, ¿cierto? Acá se ve algo. ¿Listo? Bueno, aquí deben haber más, en el corte aquí deben haber más. Pero esa es la razón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo debo garantizar que tener un área mínima. ¿De acuerdo? Bueno. Acá hay un problema. Este está solucionado acá. Este se lo voy a, para ganar tiempo, como ya está digitado acá, se lo voy a dejar en la plataforma. Ahorita más tarde lo subo, ¿cierto? Y quiero más bien que hagamos este otro, ¿cierto? Opa, esto es m igual 12. La relación de reducción. ¿Listo? Esto es teta. Ah, pero aquí llamé teta o llamé phi. No, aquí llamé teta. Aquí estoy llamando teta. Hagamos esto. Pero voy a cerrar acá. Antes de seguir, preguntas. Allá al fondo alguien dijo algo, no. Te voy a cerrar acá. Voy a cambiar esta acá en nomenclatura. Esto es relación de reducción de 12. ¿Listo? Y esto es teta. Esto no es phi. Eso es simplemente nomenclatura, pero yo sé que se puede confuso, teta n. Listo. Bueno, observen el problema, observen observen qué información hay, ¿cierto? Bueno, determine el paso circular estándar y el ancho de la cara para un engranaje helicoidal. Uy, ¿cómo así que engranaje helicoidal? Para una transmisión sin fin. Acá, sin fin, corona, con una potencia de entrada de 2 caballos a 2200 RPM en el tornillo
en el tornillo sin fin, el cual es de triple entrada, más fácil para uniformizar esto. Desde el Triple punto de vista entrada. lateral El derecho. diámetro del tornillo es de Estamos viendo desde por 1.58 aquí. pulgadas, está Entonces hecho veo de el acero. plano Y, Z. Está hecho de acero Y, con un mínimo de Z. 250 Que es Brinell. el que El dibujo engranaje es de aquí. bronce al manganeso. Ahí está la referencia para uniformizar propiedades. La relación de reducción es de 12. Considera únicamente el desgaste y la resistencia. Use un teta n para igualar el ángulo de avance phi. ¿Sí? O sea que asuma más bien. Asuma que teta n es igual o similar al ángulo de avance phi y calcule la eficiencia de la reducción. ¿Listo? Bueno, tomen daticos. Vamos a ver cómo nos sale esto. Si hacemos, no sé cómo hacerlo acá, si hacerlo. Estas ecuaciones acá son medio hartas de digitar. Para hacerlo en MATCAD. Creo que no, porque con MATCAD acá nos demoramos mucho. Estas ecuaciones son casos de digitar, no las tengo editadas en MATCAD. Bueno, entonces vamos a hacerlo acá. Ya por fin pude instalar el MATLAB Live. A ver si de pronto alcanzamos a hacerlo en MATLAB. Ahí sí es, no sé, me parece también, esta no era. Me parece más simple ahí, porque ahí puedo pegar texto, pegar gráficas y hacer cálculos al mismo tiempo, con la ventaja de hacerlo con notación de ecuaciones, ¿sí? No notación de texto. Bueno, comencemos acá entonces a ver. Este promete siempre un poquito largo y toca interpolar, ¿cierto? Como les digo, este otro está acá ya digitado para que lo vean y lo revisen, ¿listo? Entonces, para ganar tiempo, porque yo esto ya tengo que cerrarlo hoy porque tenemos que seguir avanzando. Entonces, miremos. Perdón. Tengo acá una relación de reducción de 12, ¿cierto? Entonces, voy a calcular la velocidad de la rueda. Sería la velocidad del tornillo sobre la relación de reducción. ¿Sí? Entonces tendría 1200 RPM, que es la entrada, sobre 12. Tengo entonces son 100 RPM, ¿cierto? A ver, ya le decir, esta la voy a necesitar acá ahora. Bueno, vamos a ver qué necesitamos necesitando acá. Tengo DW, vale 1.58. Tengo M, vale 12, ¿cierto? Tengo N del piñón, son 1200, ¿sí? Espérate, voy a hacer... voy a hacer acá porque acá para no hacerme bolas más tarde con los ángulos. Los ángulos acá, como son tantos, ponerme acá, se comiendo radianes en cada uno, es más complicado. ¿Listo? Bueno. Acá hay unas cosas que no sé cómo calcular acá. Bueno, vamos a ver. Listo, tengo acá, tengo ya la velocidad de salida de la rueda. ¿Listo? Bueno, ahora tengo entonces que el diámetro de la rueda sería bueno, M por DWG, ¿cierto? Por el ángulo de avance, ¿cierto? Que no lo tengo, ¿cierto? Pero yo sé que el ángulo de avance, o la tangente del ángulo de avance, viene dada por el número de entrada del tornillo, que es 3, el paso circular, y, bueno, pi y el diámetro del tornillo, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo este acá, voy a tener que de G sería
M de W, relación de reducción, diámetro del tornillo, por diámetro, número de entrada del tornillo, paso circular, pi y diámetro del tornillo, ¿cierto? Estas se me van y me queda ¿qué? Me queda ¿qué? Diámetro de la rueda, ¿vale? Número de diente del tornillo por la relación de reducción por el paso circular sobre pi, ¿cierto? Entonces miremos acá, tengo 3 entradas, tengo esta m vale 12, pi y paso circular, ¿cierto? Entonces me queda 36 sobre pi. Es igual a... Bueno, acá este por 12. Bueno, déjame acerco acá. Tengo, este es ZT, ¿cierto? Y acá déjame hacer esto acá. Voy a hacer a crear una función. Para evitarme esto. Y que sea cuál. Esta, ¿cierto? Listo. Ok. Y acá entonces esto va a ser igual así. Esto simplemente para evitarme el problema de escribir pi paréntesis en cada la función. Simplemente la paso acá. Y me queda más fácil hacerlo, no es más. ¿Cierto? Bueno. O siempre hay que el paso circunferencial me queda, pero en el diámetro, esto es diámetro limitivo, perdón. dw, ¿cierto? Y eso es en términos de el paso circular, ¿cierto? Me queda que vale 11.46 por PC, paso circular, ¿cierto? Ok. Yo tengo acá entonces el diámetro primitivo, perdón, esto es, perdón, acá me equivoqué, esto es de G, ¿cierto? De G. Diámetro de la rueda. Ok, bueno. Ahora aquí también puedo calcular la velocidad del primitiva, ¿cierto? Y esa viene dada por pi, diámetro de la rueda, velocidad, menos sobre 12 para que me dé en pies por minuto, ¿cierto? Entonces esto va a tener acá que va a ser pi por 11.46 pc por la velocidad de ¿qué? De giro de la rueda, que es 100 RPM sobre 12. ¿Sí? O sea que aquí vamos a tener, hagámoslo acá, esto es BMG, será igual a que pi por, no, acá, pi por 11.46 por, no la calculé. Bueno, entonces esto sería 1200, esta sobre la relación de reducción, ¿cierto? Sí, sobre, que no calculé el 100, 12 por 12, ¿cierto? Que es el factor de conversión de pulgadas a pies. ¿Cierto? ¿Sí está bien? Sí, listo. Eso me da entonces que esa velocidad media de la rueda vale 300 pc, ¿cierto? Voy a colocar acá también que te función de paso circular porque no lo tengo. Ok.
Bueno, entonces ya con eso, entonces puedo calcular la fuerza transmitida, ¿cierto? La fuerza transmitida viene dando, puedo calcularla en términos de la potencia, sería 33.000 veces la potencia sobre la velocidad lineal, ¿cierto? Entonces tendría acá 33.000 por la potencia que es 2 sobre 300 sobre PC, ¿cierto? Que P, que también es en términos de PC, sería igual a 33, 1, 2, 3. Hagamos acá un espacio para la potencia que no la hice. No la anoté. N, quieto. 2 caballos, ¿cierto? Por la potencia que es que 6 sobre la velocidad que es C13, ¿cierto? O sea, que eso me va a quedar sobre C13, ¿cierto? Sobre PC. PC 220 sobre PC. Listo, esa es mi fuerza transmitida. ¿Listo? Bueno, hasta ahí bien. Aquí lo que todo me queda en términos me queda todo paramétrico. Bueno, entonces ahora, como tengo la fuerza transmitida, puedo calcular la fuerza dinámica, ¿cierto? Mi fuerza dinámica viene dada por, miremos acá. Acá recordemos, acá tengo varias opciones. Acá. Como ya calculé la fuerza transmitida, voy a utilizar esta que está aquí abajo, ¿cierto? Ya me la llevo acá y me ahorro la... ¿Listo? Acá entonces tengo, esto sería 1200 más 220, perdón. 1200 sobre 1200 más 220 sobre PC. Perdón, no. 300 PC, 220 es esta. Esta viene para acá, ¿sí? Y aquí tengo BMG, que es 300, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces esto me va a quedar aquí como, me va a quedar... Bueno, entonces esto lo voy a separar, ¿cierto? Tendría entonces 1200 sobre 1200 más 300 PC sobre 1200 que multiplica a 220 sobre PC, ¿cierto? ¿Sí? Entonces miremos acá, 1200 sobre 1200, acá tendría 220 sobre PC. Y acá tendría 300 por 220 sobre 1200, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? Igual 300 por 220 sobre 1200. 55, entonces más 55, ¿cierto? Acá el PC se me va, ¿cierto? Eso entonces acá voy a factorizar 220 sobre 55, 4, ¿cierto? Entonces acá la fuerza transmitida sería 4, perdón, 4 no, 55. Se factoriza 55. 55 que multiplica a 4 sobre PC más PC, ¿cierto? Es simplemente una forma de escribirlo. Esto es fuerza dinámica, perdón, fuerza dinámica, no fuerza transmitida. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí bien. Pues bien, que ahí todo lo tengo en términos de
del paso circunferencial, ¿cierto? Porque no lo conozco, no está estipulado. ¿Esto qué es? ¿Esta fuerza qué me representa? O sea, todo eso que hemos hecho hasta para llegar hasta qué. Si me preguntan, descríbame esa ecuación que representa, ¿qué dirían? Esta es la fuerza ¿qué? Que actúa. Exactamente, gracias. Actúa, con tilde en la U. ¿Listo? Bueno. ¿Quién habló ahorita? No reconocí la voz. Melissa, profe. Ok, gracias. Oye, Melissa, tú me escribiste anoche, ¿cierto? Explicándolo el envío. Anoche o antenoche, explicándolo el envío. Yo no encontré un correo tuyo con el envío del día del examen, ya que se me olvidó responderte. No, profe, yo no le he enviado ¿No nada. fui? Ah, entonces fue otra No, persona. señor. Perdón. No, tranquila, no, profe, no le he enviado nada. Es que sin ponerle cara a las cosas es muy complicado para mí. Mira quién habla. O sea, si no le puedo colocar una cara al nombre, es como si me dijeran Pepito Pérez. Pero bueno, hay que acostumbrarse a eso. Bueno, miremos ahora por desgaste, ¿cierto? Ya tengo la fuerza que actúa, ¿cierto? Ahora miremos la fuerza que soporta. Entonces, por desgaste, ¿qué tendría? Por desgaste, traigámosla de acá, ¿cierto? Por desgaste, tengo que, es esta, ¿cierto? No es que medio bonita la cosa. Ya tengo el diámetro primitivo, ¿cierto? El diámetro de la rueda ya lo tengo, lo tengo por acá establecido. Es este, ¿cierto? A esta en ocasión voy a llamarla aquí, creo que sí, voy a llamarla 1 y a esta la voy a llamar 2. Vamos a ver. Sí, por acá necesito más, creo que no necesito más de estas, listo. Entonces el diámetro primitivo es 1 y la fuerza dinámica 2. Esta ya la tengo, el KW, ¿cierto? No lo tengo porque el KW de qué depende. El KW me va a depender de materiales, ¿cierto? Pero, listo, los materiales los tengo, pero observen que no tengo ángulo de presión todavía, ¿cierto? Entonces, sí, a mí me están diciendo, mire, trabaje con un acero, para el tornillo un acero que tenga 250 Brin el mínimo, y para la rueda que sea de bronce, ¿cierto? Entonces acá me vengo con unidades inglesas y voy a tener estos valores que ya están acá resaltados. Pero, ¿qué? No tengo el ángulo de presión todavía, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando me va a tocar iterar, ¿ok? Entonces, sin embargo, nos falta B, ¿cierto? Entonces, de aquí para B, yo voy a tomar esta recomendación de la ACMA. Me dice que B puede ser 2 veces el paso circular, ¿cierto? Y ahorita acá les muestro dónde. Acá también estoy haciendo acá una simplificación. Eso es una recomendación, ¿cierto? Por eso le pongo acá se me olvidó ese símbolo, ¿cómo se llama? ¿Esto es proporcional? No. Congruente, proporcional, ¿cierto? Se me pasa. No voy a decir que sea igual, pero sí lo voy a aproximar, ¿cierto? ¿De dónde sale eso? Por acá hay unas recomendaciones. Acá. Ancho de la cara. No, perdón. Creo que entonces está acá. Sí, acá. Ancho, acá. Para el tornillo. El otro es para la cara, para la rueda. Ancho de la cara. Acá. Para el tornillo. Ancho de la cara. Viene dado, mire, para una y doble entrada y para más de 3 entradas, me dice que sea de aproximadamente 2.15 el paso circular más 0.2, ¿sí?
Acá para evitarme este problema, del más 0,2, lo voy a simplificar, ¿cierto? Y voy a asumir, esto es un recomendado, ¿cierto? No es, son las camisas de fuerza. Voy a comenzar con ese, ¿cierto? Bueno, acá vean la diferencia. Eso es para el tornillo. Y este que está acá arriba, el anterior, que casi también me confundo, es para la rueda, ¿cierto? Ahí casi me confundo. Entonces voy a comenzar con 2, ¿cierto? Con 2 PC. ¿Listo? Bueno, entonces, reemplazo acá y voy a tener entonces, ¿qué? Acá tenía la fuerza circular. Entonces, esa fuerza por desgaste sería el diámetro primitivo de la rueda, que es, esto viene de ¿qué? De la ecuación 1, ¿cierto? Tendría entonces que sería 1146 PC, ¿cierto? Por 2 PC por KW, ¿cierto? Esto sería igual a ¿qué? 46 por 2 me da 92. PC cuadrado y acá tengo 22, ¿cierto? Esta es la fuerza por desgaste, ¿cierto? Entonces yo ahora esto lo voy a llamar 3. Déjame revisar acá, dejé es 1, 11.46, sí. ¿Listo? Y acá tengo la 2, ¿cierto? Fuerza dinámica. Entonces, aquí ¿qué criterio voy a hacer? Haciendo que FW sea igual a la fuerza dinámica, o sea que 3 igual a 2, ¿sí? Tendría entonces que, perdón, acá me comí el KW. ¿Sí? Que no lo conozco. Entonces 22.92 PC cuadrado por KW igual a la fuerza dinámica que es ¿cuánto? 55 sobre PC por 4 más PC, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cómo soluciono esa ecuación? Esa ecuación la voy a llamar 4. ¿Sí? ¿Cómo soluciono esa ecuación? Ahí esa ecuación me queda... No veo cómo calcularla de forma explícita, ¿cierto? Entonces, bueno. Antes de empezar a calcular eso, voy a necesitar lo siguiente. Me están diciendo, necesito calcular la tangente, pues el ángulo de avance, ¿cierto? Que ese ángulo, acá ya hemos calculado acá, ¿no? Bueno, no lo calculamos. Ese ángulo de avance viene dado por diámetro primitivo de la rueda sobre relación de reducción y diámetro del tornillo, ¿cierto? Observen que me queda en una forma paramétrica. Tengo entonces esto que sería acá el diámetro primitivo de la rueda, que es la ecuación 1, o sea, 1146 PC sobre 12 y el diámetro del tornillo que ya me lo daban, que es de 1,58, ¿sí? Bueno, miremos cuánto nos da eso. Cuando da ese factor, tendría tangente de lambda. Este factor dividido en la relación de reducción por el diámetro del tornillo, ¿sí? Eso me da 0.60443. $604.38. Ok. PC, ¿cierto? A esta ecuación también la voy a llamar 5, que también la voy a necesitar acá ahora. ¿Estamos? Bueno. Entonces miremos, recapitulemos. Tengo acá
tengo esta ecuación 4, ¿cierto? Que está para calcular el paso circunferencial y está en términos del paso circunferencial y de términos de el factor de materiales KW, ¿cierto? Tengo esta otra tangente del ángulo de hélice, también en términos del paso circunferencial, ¿cierto? Y miremos acá, entonces, cómo están los valores de KW, ¿sí? Les decía, yo tengo que entrar acá con ¿qué? Materiales y ángulo de presión, ¿cierto? Entonces no tengo, o sea, acá, ya al fijar un ángulo de presión, fijo los materiales y fijo el ángulo de presión, automáticamente fijo ese factor KW, ¿cierto? Este que está acá. Entonces voy a tener que hacer una tablita de esta forma. Voy a hacerla acá para explicarla. Bueno, acá a ver si nos cabe. Acá no la voy a hacer igual. Más bien la copio después acá. Voy a tener entonces que hacer acá una tablita que tenga el KW, ¿cierto? Que ese viene de la tabla AT27. ¿Sí? Y aquí pues sacamos el respectivo ángulo de presión normal, ¿cierto? Que sale de acá. Voy a tener entonces acá el paso circular que vendría al darle la ecuación, al balancear la ecuación 4, ¿cierto? Luego tendrá que estandarizar el paso circunferencial. ¿Sí? Acá me da un número que no sé qué, si tengo que estandarizarlo. Listo. Y a partir de eso, entonces calcularía el ángulo de hélice, ¿cierto? Que se vendría de la ecuación 5, ¿cierto? Eso es la tablita que nos toca hacer acá. Entonces comienzo acá y tendría para 14.5. Para 14.5 tengo 36, para 20 tengo 50, ¿cierto? Vamos, comencemos con esos. 50. Pero arranquemos al revés, como es, perdón. Para 14.5, 36, ¿cierto? Y 50 para 20. Luego aquí tengo 60 para 25. ¿Listo? Vámonos con esos. Entonces, esa es la tablita que me toca hacer acá para empezar a iterar, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. A ver cómo nos va esto. Tengo aquí KW. Teta N creo que no necesitamos. Pero bueno, pongámoslo para guía, ¿cierto? Espérate que acá no quiero ponerme a buscar acá eso. Ese carácter que es cansón de buscar acá. Teta N. Opa. Luego, ¿qué más tengo? Teta N, PC. Ok. Tengo PC, ¿cierto? Ahora aquí tengo PC estándar o normalizado. Y ahora acá tengo lambda, ¿cierto? Lambda que va a ser la ecuación 5, ¿cierto? Bueno. Déjame acá. Hagamos acá y empezamos a iterar esto, ¿cierto? Vamos a la tablita. Bueno. Tengo acá 36, 50, 60, ¿cierto?
Este aquí lo voy a colocar, este teta n es simplemente de guía, acá no lo vamos a usar, pero recuerda que está en grados. 20 y 25, ¿cierto? Bueno, entonces aquí es cuando viene el Cristo a padecer, porque nos toca asegurarnos que esta ecuación nos quede bien hecha, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer acá, entonces, es balancear 5, pero en 4, para que nos quede igualada a 0, ¿cierto? Entonces acá le voy a dar valores a PC para que me iguale la ecuación, ¿cierto? Acá lo que todavía no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver. Porque acá me toca empezar a darle valores a PC, ¿cierto? Voy a copiarla acá para no tener que ir para adelante y para atrás. Bueno, esta ecuación entonces sería este 22, ¿dónde está? Bueno, 2292 por no, acá no puede ser. Me toca hacerlo así. PC y acá la diferencia de la ecuación 4. ¿Listo? Ahora aquí sí. Tengo 22.92 por PC al cuadrado menos 55 sobre PC que multiplica a 4 más PC, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Se entiende ese balanceo, ¿cierto? Esta vez es a colocarla acá en valor. 1. Esta vez esta ecuación tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Cuando encuentro un valor a 0, igual a 0, es el valor que me va a balancear la ecuación, ¿cierto? Bueno, comencemos acá, punto 1, punto 2, punto 3. Acá va disminuyendo, punto 4, punto 5, punto 6. Opa, punto 6. Ah, me falta el KW, por eso es que no me da. Cuadrado por KW, ¿cierto? Que es este valor. Por eso es que no me daba. Sí, revisemos de nuevo. Ah, tengo 2292. Esta es la parte que es cansona. $22.92 por PC cuadrado por KW menos 55 sobre PC por 4 más PC. ¿Sí estamos bien? Creo que sí. Bueno. 2, 3, 4. Aquí me estaba dando con... Aquí yo tengo... Bueno, punto 7. Aquí está, entonces así estoy bien. Ya que aquí lo tengo solucionado y tengo acá con puntos... Bueno, punto 65. Punto 67. Punto 67.8, ¿cierto? Ese es el PC, ¿cierto? Punto 68. Ya pasó al otro lado, ¿cierto? Entonces, bien, punto 67.85. Sí, más o menos por acá, ¿cierto? Entonces, ahora, acá tendría ese PC es ¿cuánto? Voy a hacer esto. Voy a coger acá y tengo que normalizarlo. Entonces, pero esta ecuación, esta acá la voy a mostrar en fraccionario. Porque tengo que normalizarlo. Y eso acá en fracción. 2/3. No, tengo que darle más. Ya les explico por qué. Medios no. 40/59. ¿Cierto? Bueno,
Porque si o sea, aquí ya, tengo, ya lo tengo, ¿cierto? Este me vale este valor, ¿sí? Pero tengo que normalizarlo. Entonces me toca venirme acá, perdón, acá, y buscar los pasos normalizados. Estos están por acá, ¿cierto? Carlos Felipe Castillo, 7 acá. Un cuarto, 5, 16, 3 octavos. 3 octavos es 125 por 3, ¿no? 38.35. Un medio, ¿no? 5 octavos o 7 octavos, ¿cierto? Creo que sería 5 octavos, ¿cierto? ¿Cuántos son 5 octavos? Igual a 5 octavos. Opa. No la embarré. Igual 5 octavos. 5 octavos es .625, ¿cierto? .625 y el siguiente que sería 7 octavos, ¿cierto? Entonces miremos acá cómo nos da. ¿Con cuál estoy más cercano? Acá debía haber iterado con valores estándar de una vez, más fácil. ¿Con cuál de... esto ya es normalizado, entonces ¿con cuál de los dos estoy más cercano? Con este, ¿cierto? Con la de 625. Con el de Sí. 5 octavos, ¿cierto? Entonces esto acá sería 5 octavos, ¿cierto? Papá. No me lo cambie. Fracción. Fracción, acá está. Esto es 5 octavos. Listo, ahí está. Excel puede ser cansón en ese aspecto que cambia los valores. Bueno, ese por ese lado, ¿cierto? Y ahora tengo también el lambda, ¿cierto? El lambda es la ecuación, ¿qué? Lambda es mi ecuación 4. Esa me vale .204 PC, ¿cierto? Entonces, este valor ya está acá, ¿cierto? Este va a ser igual a, perdón, ahora que tengo que volver a iterar va a quitar esto de acá. Y entonces, esta sería la diferencia de la ecuación 5 igualada a 0, ¿cierto? No, perdón. Eso no es igual a 0. Eso sería la arcotangente. Eso sería grados de tan de este valor por este valor, ¿cierto? Bueno, pero acá dice la que no era porque acá solamente va a tener, acá debo tener solamente es el para este valor, ¿cierto? Solamente es el único que necesito. Sí, porque pues este valor es el que tengo, mi estándar, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí en... Entonces este es... más fácil. Así. Yo qué hice, no estoy copiando donde no es, perdón. Voy a copiarlo acá. Y este no es G27, es H6. Listo, aquí está, ¿cierto? Ese es el valor del lambda en grados, ¿cierto? Bueno. Tengo ese ¿para qué? Para teta n, para lambda, ¿cierto? ¿Qué me están diciendo? Hay una condición del problema que me dicen que asuma que... Uy, ¿por qué me lo cambió? No, este es teta, ¿sí? Me dicen que teta n es igual o similar al ángulo de avance, o sea que en ese caso no me sirve, ¿cierto? Porque esos son diferentes, perdón, este y este, acá veo que teta es diferente de lambda, ¿sí? Y acá me da condición que sean iguales, entonces tengo que va a pasar al siguiente, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá, ¿qué? Voy a colocar acá entonces con 50, ¿cierto? Entonces tengo que volver a iterar.
Pero entonces acá me va a cambiar es el, ¿cómo lo cambio acá? Voy a hacerlo así. Este para acá, ¿cierto? Listo. Y ahora entonces voy a cambiar acá. Voy a copiar esto exactamente igual, pero ahora para este valor, ¿cierto? Entonces ahora sí puedo, ahora voy a cambiar es este valor, ¿cierto? Me va a cambiar el KW, ¿cierto? Y miremos entonces qué sucede acá. Opa, ¿por qué? Ah, ok, ya. ¿Listo? Bueno. Sigamos acá haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no lo cambió, perdón. Pensé que había aumentado el paso ahí. Bueno. Sí, entonces miremos aquí, tenemos las decimales que son canzones y confunden. ¿Ok? Voy en punto 6, ¿cierto? En punto 6 me estoy acercando. Acá, bueno, aquí como yo ya solucioné esto, acá me encontró esto acá estoy por estos lados, ¿cierto? Bueno, acá para punto 603, punto 604, para que me crean. Hombre, para que me crean. Que no me lo saco acá de la manga. Punto 605, ¿cierto? Bueno. En ese caso, ¿cuál se me acerca? Acá voy con punto 5, acá con punto 606. Ya me alejo más, ¿cierto? Entonces, estoy acá en punto 605, ¿cierto? Que en ese caso acá, punto 605 es ¿cuánto? O sea, en este caso, sí me sirve ¿cierto? Con punto 605 la ecuación se me balancea. O sea, ¿qué paso? Punto 605. ¿Qué paso normalizado? Es punto 605. ¿Sí? Entonces miremos. Eso acá de nuevo creo que va a ser el mismo, ¿cierto? 5 octavos o 7 octavos, ¿cierto? Acá voy a tener exactamente lo mismo. Que sea fracción, ¿cierto? Tengo acá igual 5 octavos. Perdón, al revés. Esto es 5 octavos, 5 sobre 8, 6/25, ¿cierto? Entonces acá también voy a tener, es el mismo paso, ¿cierto? Y ahora entonces acá me toca calcular cuánto vale el teta. El teta para ese caso. El teta no me va a cambiar porque el paso no me cambió, ¿cierto? Entonces, y acá sí veo, mire, observen que el lambda sí es similar al lambda. ¿Ok? Entonces acá no creo que haya necesidad, si quiere acá se los dejo, bueno, hagámoslo acá rápidamente a ver si es porque ya se nos va a acabar el tiempo y no quiero acabar esto hoy. Ahora con este hagámoslo para KW 60, ¿cierto? Ángulo de presión 25. Y miremos a ver, acá me debe cambiar el ángulo me va a cambiar, ¿cierto? Acá antes necesito cambiar el KW. ¿Listo? Y miremos. Sí está. Bueno, acá estoy más cercano, ¿cierto? Entonces esto por acá, punto 51, punto 52, punto 54, punto 56, punto 57, ¿cierto? Estoy por acá más o menos, punto 505, ¿sí? Estoy más o menos por acá, ya me pasé, perdón, punto 56.5 es la cosa. Punto 56.5. Punto 56.5, ahí está. Punto 57. Estoy más o menos por acá, ¿cierto? Observen que con este paso, con este valor, ¿cierto? Que me balancea,
también estoy alrededor del mismo paso circunferencial, ¿cierto? Acá tendría, ¿cuánto es? 0.565. Es un paso normalizado de 0.5 octavos. Y acá observen que también me va a dar exactamente igual, ¿cierto? Pero acá, teta ya es diferente a lambda, ¿cierto? Entonces el que me sirve es este, ¿cierto? Este es el que me sirve, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Se entiende el proceso de iteración? Señores. Sí, señor profe. ¿Listo? Bueno, entonces voy a coger esta acá, me la voy a llevar para acá. A ver si no sale, si pega. Eso que es canción cuando pega. ¿Acá fue con mi imagen? No. Creo que no. Listo. Acá, claro, esto acá es solo texto, ¿no? Entonces acá es el resultado de la iteración. ¿Listo? Entonces ya con eso, ya tengo que, esos son mis valores, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿todo eso para qué me sirve? A ver, no, dejémoslo así. De aquí tengo para colocar ¿qué? Bueno, como resultado, entonces, perdón, teta normal es 20 grados, lambda es, ¿cuánto? 20.7 grados. Y, bueno, el paso circunferencial normal es de 5 octavos, ¿cierto? Está normalizado, ¿cierto? Acá puedo calcular fuerza dinámica. La fuerza dinámica, ¿qué ecuación era? Acá, ¿cierto? 55 de 2. No tengo acá. Hagamos esto, de... Voy a colocar en fuerza dinámica. ¿Cierto? Pero observen que la fuerza dinámica es solamente la parte derecha de la ecuación, ¿cierto? Y eso en términos de el paso. Ah, hombre. Acá. Formato. 407, ¿cierto? ¿Listo? Fuerza dinámica, entonces es 407 libras, ¿cierto? Esto es con PC igual a 5 octavos. Listo. Ya tengo eso. Esa es la fuerza que actúa. Ahora entonces, voy a calcular por resistencia. Tengo que, la fuerza por, acabo de correr un poquitico para que nos coja el tiempo, FS, vale SN, Y, B, paso circunferencial normal sobre pi, ¿cierto? O sea que también, bueno, sería SN, Y, espesor, paso circular, ya lo tengo, coseno de lambda, ¿cierto? Que es el paso circunferencial normal sobre pi, ¿cierto? De tablas, ahí está la referencia. Esa es de la tabla, ¿qué es? Ahí me el valor de la tabla, la F3, ¿cierto? Para ese bronce al manganeso, tengo un SN de 30 KSI. Entonces, FS va a ser, ¿cuánto? 30.000 PSI, ¿cierto? Por, el Y. Me salta el Y, ¿cierto? Observen que como, perdón, con este par de combinaciones, ¿cierto? Con este y este, de aquí obtengo que el Y vale, lo saco de acá. Me dicen que si mi ángulo de presión es 20, tengo un Y de 0.392, ¿cierto?
Entonces, acá sigo, el Y vale 0,392. El espesor, que dijimos que era 2 por el paso diametral, o sea, por 5 octavos, ¿cierto? Por el paso circunferencial, que es 5 octavos por coseno de 20.7 sobre pi, ¿cierto? Esto me da 2.530. ¿Sí? Eso que quiere verifiquen eso por su lado para acá, para no hagas más tiempo acá. ¿Cómo es esta fuerza? ¿Qué concluyo cuando comparo FS y FD? FD me dio 407, FS me da 2.500. ¿Cómo son? FS es mayor, ¿cierto? Entonces está ok por resistencia, ¿cierto? Está ok. Como ya había igualado FW a FS, no tengo problema, ¿cierto? Pero FW estaba igualado a FD, no hay problema, ¿cierto? Bueno, ahora miremos la eficiencia. La eficiencia viene dada por, acá venga la copio también para, también es cansado de copiar, ¿cuál utilicé? Esta, bueno, no importa. La eficiencia viene dada por esta ecuación, ¿cierto? Entonces observen que ya tengo teta, tengo lambda, ¿cierto? Solamente me falta establecer mu, el coeficiente de fricción, ¿cierto? Entonces para esto voy a aproximar mu desde acá, ¿listo? Entonces mu, ¿qué tengo? Necesito calcular entonces cuánto vale B sub R, ¿cierto? Entonces, B sub R, la puedo también sacar de así, es decir, que vale pi dw por el número de entrada del tornillo sobre, bueno, 12 coseno de phi, ¿cierto? O sea, tendría pi por 1,58 por la velocidad de giro, que son 1200 RPM, sobre 12 por el coseno de 27. Eso me da 531, 531. Esos son pies por minuto, ¿cierto? Entonces, puedo utilizar, entonces tendría esta ecuación, ¿cierto? Entonces puedo sacar mu, que sea 0,32 sobre 531 elevado a la 0,36, y de aquí tengo que mu vale 0,0334, ¿cierto? Entonces, la eficiencia será tangente de 27 por coseno de 20 menos 0,0334 tangente de 27 sobre coseno de 20 tangente de 27 más 0,0334. Eso me da 90.2%. ¿Sí? Disculpen el afán acá, pero prefiero acabarlo y que ustedes verifiquen números después, ¿cierto? Y si tengan algún inconveniente, me avisan y revisamos. ¿Listo? Bueno, de esta forma, yo puedo estimar una transmisión, ¿cierto? Acá nos queda el problema del qué, del cálculo térmico. Lo hacemos después o lo pueden mirar ustedes por su cuenta. ¿Listo? Queda entonces, muchachos, entonces queda este y queda este otro que está acá al final, que ya está solucionado, ¿cierto? Entonces acá este problema es mucho más abierto. Acá hay una cantidad de cosas que hay que suponer, ¿cierto? Ese problema puede tener diferentes soluciones de acuerdo a lo que las suposiciones que haga. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas? ¿Cómo así que no hay impresora? Champli.
Bueno, toca mirar ahorita. ¿Preguntas, muchachos? ¿Bien? Señor. ¿Qué pasó con la impresora? Listo, entonces dejemos ahí. Y nos vemos el viernes. El viernes creo que comenzamos con embragues y frenos. Y nos quedaría la parte de ejes, que es la parte final del curso. ¿Listo? Entonces, señores, que tengan señores y señores, que tengan buena final de día. Buen resto de día, perdón. Todavía queda Chao, más. profe, Bueno, que estén bien, que Eso. descansen. Chao, chao. Profe. Hasta luego.